sobre un resumen e introducción de la fisiología renal. Primeramente tenemos que tener en cuenta que la fisiología renal tiene varias partes para ser estudiadas. En este caso vamos a hablar sobre la introducción de esta. Los riñones tienen funciones homeostáticas. La primera función principalmente es eliminar, excretar los productos metabólicos, los químicos que somos ingeridos o que nuestro propio cuerpo fabrica. El segundo es la regulación justamente hidroelectrolítico del cuerpo, el balance y la osmolaridad. La regulación de la presión arterial a largo plazo está dada por los riñones y no podemos olvidar la regulación propiamente del ácido base corporal. Excreción de productos metabólicos y formación de hormonas también hace parte, y la gluconeogénesis. Vamos a ir tocando punto por punto en el correr de esta introducción de clase. Bueno, también tenemos que recordar una cosa. Recordamos que los riñones también están en la función de la eritropoyesis, de la formación de glóbulos rojos. Muchas veces por la falta de oxígeno, que sería la hipoxia, los riñones comienzan a fabricar y secretar lo que sería la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que estimula la médula ósea para que pueda justamente producirse los glóbulos rojos. Sabemos que los glóbulos rojos son los encargados básicamente de transportar, con ayuda de la hemoglobina, transportar oxígeno y CO2. Entonces es mega importante la producción de glóbulos rojos. Entonces, concluyendo esto, si nosotros tenemos una nefropatía grave o falta de riñones, nosotros vamos a tener por consecuencia un resultado de falta de glóbulos rojos. Entonces podemos estar ante una anemia por falta de eritropoyetina, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta la regulación de la vitamina D. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la vitamina D es crucial para la absorción del calcio en lo que sería a través del intestino. Pero la vitamina D necesita ser activada y el riñón activa esta vitamina D, entonces también tiene un valor importante. Luego tenemos la síntesis de la glucosa. ¿Qué es lo que pasa? La famosa gluconeogénesis, ¿sí? La gluconeogénesis, básicamente ella es la formación de glucosa a través de fuentes no glúcidas, o sea que cuando nosotros estamos en un ayuno extremo, ¿sí? Ya usamos todos nuestros niveles, nuestras reservas de glucosa, que sería el glucógeno, y no hay más glucosa, entonces nuestro cuerpo intenta fabricar azúcar de fuentes no glúcidas, como a través del aminoácido, metaboliza el aminoácido y transformamos estos en energía, ¿verdad? En este caso podemos transformar en glucosa, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la anatomía general del sistema urinario. Tenemos que tener en cuenta que los riñones son los órganos principales del sistema urinario. Luego tenemos los órganos excretores que vamos a ir viendo. Pero vamos acá con los riñones. Son dos, están situados en la pared posterior del abdomen, son retroperitoneales, ¿verdad? Recordemos que más o menos tienen un peso aproximado de 150 gramos. Ella presentan dos caras, dos bordes, una cara anterior, una cara posterior porque es plana, dos bordes, el borde externo, borde interno. Importante decir que el borde interno tiene el hilio renal, por donde básicamente está entrando el pedículo, las arterias, la vena, y también está saliendo de la pelvis renal, ¿verdad? Con respecto a los extremos, el extremo superior tiene una relación intrínseca con la glándula suprarrenal y el extremo inferior básicamente termina siendo como un nivel topográfico para poder delimitar la diferencia entre lo que sería pelvis y uréter, que vamos a estar observando, ¿sí? En lo que sería la configuración interna de los riñones, tenemos que tener en cuenta que el riñón en un corte, vamos a observar la corteza y la médula. La corteza es más superficial y la médula, también llamada pirámides Malpighi, ¿verdad?
En la corteza estaría justamente los famosos glomérulos renales que vamos a ir a estar observando. La médula o pirámide de Malpighi, básicamente el vértice de la pirámide, ella desemboca, presentan pequeñas perforaciones llamadas papilas renales, ¿verdad? Y es por ahí que sale el producto que sería la excreción, que es la orina. A partir de ahí comienzan lo que serían las vías excretoras. ¿Cuáles son estas vías excretoras? Van a ser los cálices menores se unen y forman los cálices mayores y estas se unen todo en lo que sería el seno renal formando la pelvis renal. La pelvis renal es considerada pelvis, sale por el pedículo renal, ¿verdad? Se exterioriza hasta lo que sería el borde inferior de nuestro borde inferior o polo inferior de nuestro riñón. A partir de ahí tenemos lo que serían los uréteres. Los uréteres van a ir a la vejiga, la cual la vejiga sabemos que es un reservorio de orina, ¿sí? Y luego sale a través de la uretra, exteriorizándose hacia afuera, ya sea uretra masculina o femenina, ¿verdad? Viendo desde el punto de vista de la vascularización del riñón, tenemos que tener en cuenta que los riñones tienen una vascularización originaria de la aorta abdominal, o es directa de la arteria aorta abdominal, y sería arteria renal derecha, arteria renal izquierda, ¿verdad? Pero acá lo más importante son arterias calibrosas. E imagínense ustedes, esto es muy importante, entender el flujo renal, ¿sí? El flujo renal de los dos riñones normalmente equivaldría al 22% del gasto cardíaco, o sea, del gasto cardíaco que normalmente decimos que fisiológicamente es 5 litros por minuto, que lo que el corazón bombea, ¿sí? De estos 5 litros, 1100 estarían entrando a los riñones. Entonces, saber que 22% del gasto cardíaco equivale a la sangre de los riñones, entonces es mega importante para la fisiología. Bueno, para entender un poquito lo que sería nuestro riñón, la parte fisiológica del riñón, necesitamos rememorar la unidad funcional y estructural del riñón, que es la nefrona. Recordamos que la nefrona presenta dos partes, el glomérulo, que es la parte más redondeada, y el sistema de túbulos, ¿verdad? Túbulos excretores prácticamente. El glomérulo, si observamos un poquito la imagen que fuimos diseñando, el glomérulo básicamente tiene un polo vascular por arriba y un polo urinario por abajo. En el polo vascular tenemos la arteriola aferente, que esta se transforma en capilar glomerular. Luego tenemos la arteriola eferente, ¿sí? Básicamente ahí estaría faltando una parte de la imagen que llamamos mácula densa, que vamos a verlo más para el frente. Luego nos enfocamos en lo que sería el polo urinario, ¿sí? El polo urinario tenemos que tener en cuenta que van a ser el sistema tubular. El sistema tubular presenta los túbulos contorneados proximal, los túbulos recto proximal y también la asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente y los túbulos distales. Tenemos el túbulo el túbulo recto distal primeramente y el túbulo contorneado distal, que fisiológicamente lo llamamos túbulo distal primera porción, túbulo distal segunda porción. Los túbulos distales terminan desembocando en el túbulo colector y los túbulos colectores terminan en el vértice de las pirámides de Malpighi, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya va a ser el producto final, ya iría por el túbulo colector, que es la orina propiamente. Tenemos que tener en cuenta también una cosa que es propio del sistema renal. En el sistema renal existen dos lechos capilares, ¿sí? Normalmente nosotros aprendemos que después de una arteriola existe un sistema capilar y después del sistema capilar existe el sistema de vénulas, venas pequeñas, medianas y luego grandes, ¿verdad? En este caso, en el glomérulo no se comporta de esta manera. Tenemos el capilar glomerular y la red capilar peritubular. Existen dos lechos capilares, ¿sí? ¿Cómo funciona? En lo que sería el glomérulo, nosotros recordamos que tenemos la arteriola aferente que se transforma en capilar glomerular, pero después de este capilar glomerular no existe un sistema de vénulas, existe la arteriola eferente.
La arteriola eferente es la que se va a transformar en un capilar peritubular y es este capilar peritubular la que sí va en el extremo de su terminación va a transformarse en lo que serían las vénulas, las venas renales, que estas terminan en las venas cavas, ¿verdad?